Imagina un reino poderoso, lleno de riquezas inimaginables y de una sabiduría que parecía ilimitada. En el centro de esta gloria estaba un hombre cuya fama se extendía por todos los rincones del mundo antiguo. Dicen que tenía la habilidad de hablar con seres de otro plano, de invocar conocimientos ocultos y secretos que ningún otro rey había conocido. Su nombre era Salomón, y aunque su sabiduría era legendaria, también había un misterio oscuro en su vida, uno que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Salomón era el hijo de David, uno de los reyes más grandes de Israel, y Betsabé. Su ascenso al trono no fue sencillo. Cuando David estaba a punto de morir, su hijo Adonías, hermano mayor de Salomón, intentó proclamarse rey. Sin embargo, a través de la intervención de Betsabé y del profeta Natán, David anunció públicamente que Salomón era su sucesor. Así fue como el joven Salomón, aún inexperto y tal vez inseguro, se convirtió en el rey de Israel. Pero este no sería un reinado cualquiera. Poco después de ser coronado, Salomón fue al altar en Gabaón a ofrecer sacrificios. Fue en esa noche que ocurrió algo sobrenatural. Dios se le apareció en un sueño. Le ofreció a Salomón cualquier cosa que deseara. Salomón, en lugar de pedir riquezas o una vida larga, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta elección complació profundamente a Dios, quien le otorgó una sabiduría inigualable y, además, le prometió riquezas y gloria, algo que ningún otro rey en su época poseía. La sabiduría de Salomón pronto se hizo evidente para todos. Se cuenta la famosa historia de dos mujeres que acudieron al rey, reclamando ser la madre de un mismo bebé. Ambas afirmaban que el niño era suyo, y no había testigos para resolver el conflicto. Salomón, en un acto que parecía cruel pero estaba lleno de perspicacia, ordenó que se cortara al niño en dos partes para darle una mitad a cada mujer. La verdadera madre, llena de angustia, rogó al rey que le diera el niño a la otra mujer, prefiriendo perderlo antes de verlo muerto. Salomón, al ver esta reacción, declaró a esa mujer como la madre legítima. La historia de este juicio se extendió rápidamente y consolidó la fama de Salomón como un juez justo y sabio. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó una época de paz y prosperidad sin precedentes. Se construyeron grandes edificaciones, se establecieron alianzas comerciales con otros reinos, y las riquezas de Israel aumentaron de manera exponencial. Salomón construyó el famoso Templo de Jerusalén, una estructura grandiosa dedicada a Dios, donde se custodiaba el Arca de la Alianza. Este templo no solo era un lugar de culto, sino que simbolizaba la unión y el poder de Israel bajo el favor divino. El rey también construyó su propio palacio, un complejo de edificios majestuosos que reflejaban su estatus. Los artesanos y materiales para estas construcciones provenían de diversas partes del mundo, mostrando la amplia red de relaciones diplomáticas que Salomón había tejido. Durante esta época, el pueblo de Israel vivió en paz, prosperidad y seguridad, algo que fue ampliamente celebrado. Pero la fama de Salomón no se limitaba a las fronteras de Israel. Su reputación llegó hasta el reino de Saba, en la región de Arabia. La reina de Saba, fascinada por los relatos sobre la sabiduría y las riquezas del rey, emprendió un largo y peligroso viaje para conocerlo en persona. Cuando llegó, se dice que trajo consigo una caravana cargada de oro, piedras preciosas y especias, regalos dignos de un rey. Al llegar, la reina lo puso a prueba con enigmas y preguntas complejas. Salomón, con su característica serenidad, respondió a cada una de sus preguntas, demostrando no solo conocimiento en temas espirituales, sino también en ciencias, naturaleza y filosofía. La reina de Saba quedó tan impresionada que, según los relatos, alabó al Dios de Israel y admitió que no había escuchado ni la mitad de la gloria y sabiduría que él poseía. Esta visita fortaleció las alianzas de Israel con otros pueblos y reafirmó la grandeza de Salomón. Sin embargo, la historia de Salomón no es solo de paz y sabiduría. Hay registros y leyendas que hablan de un lado más oscuro en su vida.
Algunos textos antiguos sugieren que Salomón poseía conocimientos ocultos y que era capaz de invocar y controlar a seres espirituales. Se dice que tenía un anillo especial, el sello de Salomón, con el que podía controlar demonios y otros entes sobrenaturales. Según estos relatos, Salomón habría utilizado este poder para construir el templo, obligando a estos seres a trabajar en su edificación. Aunque esta parte de la historia es más mítica que bíblica, muchos creen que la sabiduría de Salomón iba más allá del entendimiento humano, adentrándose en lo esotérico y lo místico. A pesar de toda su sabiduría, Salomón no estaba exento de cometer errores. Su mayor debilidad fueron las alianzas políticas que realizó a través de matrimonios. Salomón tomó muchas esposas de naciones extranjeras, acumulando un número impresionante de mujeres en su harem. Estas esposas trajeron consigo sus creencias y dioses, y poco a poco, Salomón fue permitiendo la adoración de deidades extranjeras en Israel. Se construyeron altares para estos dioses, y el pueblo de Israel comenzó a caer en la idolatría. Este acto fue una traición a la relación de Salomón con Dios, y su corazón se apartó del Creador. La Biblia describe cómo Dios se enojó con Salomón por haber dejado que su amor por las mujeres lo desviara de su compromiso con él. Como consecuencia, Dios le anunció que después de su muerte, el reino sería dividido y que la dinastía de David no conservaría su unidad y gloria. Salomón reinó en Israel durante 40 años. Su final estuvo marcado por el arrepentimiento y, según algunos textos, un retorno a Dios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono, pero no la sabiduría de su padre. Bajo su liderazgo, el reino de Israel se dividió, cumpliendo así la profecía que Dios le había hecho a Salomón. El legado de Salomón es complejo. Su sabiduría y sus logros lo convierten en una de las figuras más admiradas de la historia bíblica, pero también es recordado como un hombre que, a pesar de sus dones, cayó en la tentación y permitió que su corazón se alejara de Dios. Su historia nos enseña sobre la dualidad humana y cómo incluso el más sabio puede perderse si olvida sus principios. Salomón sigue siendo un enigma para la historia. Su sabiduría, sus logros y su decadencia han inspirado no solo a los creyentes, sino también a los estudiosos y buscadores de conocimiento espiritual. Su vida nos deja la reflexión de que el verdadero poder y la verdadera paz solo se encuentran cuando uno permanece fiel a lo que cree y no se deja deslumbrar por los placeres efímeros del mundo.